Buenas tardes, amigos hermanos que están viendo este video. En Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vemos como Pablo, esta es una carta que Pablo escribe, el apóstol Pablo, un hombre lleno de fe, un hombre lleno de fortaleza de parte del Señor. Yo considero a Pablo como un guerrero de Jehová, una persona obligada o totalmente, no obligada, sino una persona totalmente en las manos del Señor, y que estaba haciendo la voluntad de Dios sin importar lo que pasara alrededor, sin importar lo que acontecía, porque Pablo, a pesar de que era un perseguidor de las iglesias, era un perseguidor de los cristianos, el cual sacaba a las mujeres de las iglesias, las golpeaba y tantas cosas que hacía Pablo. Pablo se convirtió en un cristiano genuino. Pablo se convirtió en un verdadero cristiano. Pablo se convirtió en un siervo de Jehová, un guerrero de Jehová. Y podemos ver cómo Pablo, podemos leer muchos antes en los libros de los Hechos, también podemos leer cómo Pablo extendía la palabra de Dios no solamente a los que estaban cerca, no solamente a los que estaban en su pueblo, en su ciudad, sino que también llevaba la palabra de Dios a todo lugar, en varias ciudades, en varios países. Y Pablo trataba de llevar aquellas palabras, y allí iba y dejaba personas encargadas a varias iglesias. Y una de esas iglesias fueron aquellos romanos a cual Pablo le escribió esas cartas y le dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Vemos cómo Pablo se estaba dando cuenta de que aquellas personas se estaban olvidando de la ley de Jehová, se estaban olvidando de su palabra, se estaban olvidando de que Dios era superior a todas las cosas, y que Dios verdaderamente era el único Dios que podía obrar en las vidas. Era el único creador del universo, el único creador de sus vidas. Y ellos estaban olvidando todas estas cosas, olvidaban los preceptos, olvidaban lo que Dios hizo una vez en tiempos pasados, lo que Dios pudo haber hecho en sus vidas. Estaban olvidando todas estas cosas y estaban prefiriendo la mentira que la verdad. Y Pablo le decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hay mucha gente que se avergonzaban del Evangelio. Hay muchas personas que tal vez en ese momento decían: no, yo no soy cristiano, no, yo no soy de esa iglesia, yo no pertenezco a eso. Pero Pablo le decía: no debes avergonzarte, porque no se trata de este mundo, se trata de la salvación, y nuestra ciudadanía no es este mundo, nuestra ciudadanía viene de los cielos. Y decía: porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Pablo trataba de que aquellas personas pudieran sentir lo que él también sentía y lo que él tenía en su vida, y era la fe. Cuando nosotros permanecemos en la fe, nuestras vidas permanecen en Dios también, porque tenemos fe en Dios. Y allí permanece delante de la presencia de Dios nuestras vidas, que aunque pase lo que pase, aunque venga lo que venga, allí permanecían. Y era lo que Pablo trataba de inculcarle a estas personas, y le decía: es necesario que sus vidas permanezcan en la fe y no te avergüences del Evangelio. Dice: porque es poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Permanecerá si buscaba de la presencia de Dios, y permanecía esa fe viva. Pero estas personas se habían olvidado de Dios. Estas personas estaban haciendo lo malo. Estas personas, a pesar de las cosas que habían visto, a pesar de lo que acontecía, ellos prefirieron las cosas del mundo, prefirieron la verdad de Dios, echarla a un lado, y la mentira, agarrarla. Y Pablo le decía: pero no se acuerdan, ustedes no se acuerdan, ustedes conocen de Dios, ustedes saben y realmente quién es Dios, y saben cómo es Dios, para que ustedes puedan olvidar todas estas cosas que Dios ha hecho en su vida. Dice la palabra de Dios más adelante de este texto que aquellas personas se olvidaron. Y podemos leer en el verso 22 del mismo capítulo 1, dice: profesando ser sabios se hicieron necios.
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, dice también el verso 24, también Dios los entregó a una inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ellos estaban olvidándose delante de Dios todas las cosas que Dios había hecho. Ellos sabían que Dios era superior, pero ellos estaban olvidando, echando a un lado todas estas cosas. Estaban orando imágenes. Estaban ya en su propio deseo, a su propia carne, lo que ellos querían hacer. Y el Señor los entregó a una mente reprobada. Los entregó a pasiones vergonzosas. Los entregó a inmundicia. Porque realmente lo que ellos estaban haciendo no estaba bien, no estaba conforme a la palabra de Dios. Dice la Biblia que pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra la naturaleza. Es decir, ya aquellas personas estaban practicando aún las cosas malas. Ya no había matrimonio, ya habían hombres con hombres, mujeres con mujeres, había tantas aberraciones en medio de ese pueblo, de ese lugar, de aquella ciudad. Y dice la Biblia más adelante en el 28, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, malicia y todas esas cosas malas que ellos hacían. El Señor las entregó a pasiones vergonzosas. Y vemos como aquellas personas estaban haciendo tantas cosas y tantas infinidad de cosas, pero a pesar de todo lo que estaba haciendo, el Señor le decía, por medio de su siervo, le decía, es necesario que se arrepientan de lo que están haciendo. Es necesario que ustedes se vuelvan del mal camino que ustedes, a pesar de todo, Dios le estaba dando otra oportunidad. Dios le decía, pero arrepiéntete de lo que estás haciendo. Arrepiéntete porque es necesario que te arrepientas de lo que estás haciendo. Hermanos, amigos que estás viendo este video, así como acontecía en este tiempo, hoy día, así como acontecía en este tiempo al cual estoy hablando, cuando Pablo le escribió a aquellos romanos, le escribió esas cartas, también hoy está aconteciendo en este mundo. Hoy día muchas personas están prefiriendo las cosas malas. Hoy día vemos como cristianos mismos que fueron cristianos y pastores se han desviado de los caminos del Señor. Han hecho tantas cosas que después de haber creído en Dios, de haber predicado la palabra de Dios, hoy día están haciendo lo malo, bautizando niños, están practicando lo malo, están tomando, están bebiendo, están en fiestas, están en tantas cosas porque están pensando que así eso es lo correcto, porque se han dejado llevar por sus propias concupiscencias y no por la verdad de Dios, porque han cambiado la mentira, la verdad de Dios por la mentira. Hoy día esto está aconteciendo en esta tierra. Hoy día vemos como hombres con hombres se cuestan, hoy día como mujeres con mujeres, como hay tanta homosexualidad en todos lados, como el diablo ha tomado lugar sobre los jóvenes, el diablo ha tomado lugar sobre muchas personas y aún sobre los cristianos dentro de las iglesias. Es necesario que nuestra vida esté totalmente recta delante del Señor. Es necesario que nuestra vida se vuelva del mal camino. Porque como seres humanos erramos. Dice la palabra de Dios y Pablo mismo decía en su palabra, miserable de mí, ¿quién me va a librar? Porque sabía que en esta carne estaba contaminada. Estaba llena de pecado, de tanta contaminación de este mundo, pero su espíritu, su alma quería permanecer en el Señor. Entonces nuestra vida es necesario que nos volvamos del mal camino. Es necesario que te vuelvas del mal camino. Cristo viene y viene por una iglesia santa. El diablo está tomando lugar en esta tierra. El diablo está ya tomando lugar porque Él va a gobernar este lugar. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía no es de este mundo, está en los cielos. Es necesario que te vuelvas al camino del Señor, porque esta no es tu ciudad, esto no es tuyo. El Señor tiene un lugar preparado para todo aquel que le ama.
Dice la Biblia que ojo que no vio, ni oído yo, ni han subido los corazones del hombre, son lo que Dios tiene preparado para aquel que le busca. Es necesario que te levantes a predicar la palabra de Dios a muchas vidas que aún no conocen la palabra, a muchas personas que aún no saben de la palabra de Dios. Es necesario que te levantes. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de angustia y según la palabra de Dios ya casi todo está cumplido. Ya no queda nada para que la venida de Cristo venga. Arrepiéntete. El reloj de Dios de hace tiempo ya ha dado su hora regresiva. Y sabemos que el enemigo se levanta como ríos sobre nuestra vida, en contra de nuestras vidas, para que no podamos estar en su presencia. Se levanta de una u otra manera. Pero ¿sabes qué? La palabra dice que él levantará bandera de victoria. Porque aunque él venga contra ti, por 7 va a huir de ti, porque el Señor lo tiene prometido para con nosotros. No hay nada malo que nos pueda llegar y nos pueda tocar, porque dice la Biblia que aunque pasemos por las aguas, no nos vamos a ahogar, aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar, ni la llama va a arder en nosotros. Entonces es necesario que te levantes con fuego, con mujer, como hombre de guerra, y que te levantes para batallar contra todas fuerzas espirituales, porque la venida de Cristo está cerca. Dios viene una vez a buscar a su pueblo, a buscar a sus hijos, a arrebatar lo que es de Él. Y es necesario que nuestra vida viva conforme a la palabra de Dios. Si tú conoces, si has oído de la palabra de Dios, acércate a una iglesia, llégate a una iglesia más cercana y ve a la iglesia y asiste a la iglesia. Una iglesia donde se predique la verdad de Dios. Una iglesia donde la doctrina de Dios se mantenga viva. Acércate a esa iglesia porque conviene estar allí, porque hay que vivir el evangelio como Dios quiere, rectamente. Y cuando te hablo de recto, te hablo de algo, una línea totalmente que no tiene ni subida, no tiene bajada, te hablo de una línea totalmente recta. Y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y por cuanto Dios es santo, nuestra vida debe ser santa. No importa cuántos te han calumniado, no importa cuántos se han levantado contra ti, no importa, porque eso, el reino de los cielos, lo vale todo, lo vale todo. Cuando algún día venga Dios a buscar a su pueblo, cuando venga el Señor a arrebatar lo que es suyo, te vas a dar cuenta que valió la pena haber pasado por tantas cosas y poder luchar y poderte mantener firme, que valió la pena tener que haber pasado por infinidad de cosas, a veces llorado, a veces nos hemos sentido un poco atribulados, pero el Señor nos tiene una victoria grande y segura. Vas a ver que valió la pena todo lo que has venido pasando, pero mantente firme. No tires la toalla, no te avergüences del evangelio, aunque vayas donde vayas, aunque te encuentres en la universidad, aunque te encuentres en el trabajo, aunque te encuentres con la familia, aunque te encuentres donde te encuentres, siempre habla del Señor. Porque si tú le reconoces al Señor aquí en esta tierra, Él te va a reconocer delante del Padre, dice la Biblia. Entonces, yo te invito a que te acerques a una iglesia y si aún no has aceptado a Cristo, yo te invito a que repitas estas palabras conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y di: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como único y suficiente Salvador de mi alma y de mi vida. Escribe mi nombre nuevamente en el libro de la vida y séllalo con tu sangre y no lo borres jamás. Gracias por este día. Amén. Si tú has hablado, si tú has repetido estas palabras, yo te invito nuevamente, acércate a una iglesia donde realmente tú veas la doctrina del Señor, donde realmente se cumpla la palabra de Dios. Acércate. Es necesario, estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos donde Dios puede venir en cualquier momento, donde Cristo puede venir a arrebatar a su pueblo, y triste será a todo aquel que se quede. Va a ser triste. Va a ser una tristeza fuerte porque has oído de la palabra y no lo pusiste en práctica. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago, nos habla claramente que si nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, seremos bienaventurados. Si nosotros la vivimos constantemente. Y hay que dejar la ira, dejar el enojo, porque el dejar la ira y dejando el enojo es donde Dios se va a glorificar en nuestras vidas.
y no te excites por lo que hagan los demás de manera alguna, no te molestes, no cometas ningún tipo de error, aunque los demás se levanten contra ti. Solamente calla y espera en Jehová, porque el Señor tiene grandes victorias para tu vida. El Señor tiene grandes cosas para tu vida. No importa las cosas que acontezcan, simplemente arrodíllate delante del Señor. En lo secreto, como dice la Biblia, abre la puerta de tu cuarto y allí, cerrada, luego cierra la puerta y te arrodillas delante del Señor en tu habitación, en tu cama, en una silla, no lo sé, pero arrodíllate delante del Señor en lo secreto y el Señor te recompensará en público. Dios es grande, un Dios misericordioso, Dios es un Dios de poder y de maravilla, Dios es un Dios de oportunidades. Y no importa lo que hayas hecho, tal vez digas, no soy digno de llegar a una iglesia porque yo he hecho tantas cosas, yo he hecho cosas fuertes, yo he hecho cosas muy malas. Pero dice la Biblia que si nuestros pecados son rojas como el carmesí, será siendo como blanca lana, porque Jesucristo una vez murió por ti y por mí en la cruz del Calvario para que podamos ser salvos, para que nuestros pecados sean borrados así como así cuando nos presentamos delante de su presencia. A veces cometemos algún error y pedimos, Señor, perdóname porque he fallado, ayúdame a no volverlo a hacer. Entonces el Señor es como algo automático, el Señor te limpia y te purifica y se olvida de esos pecados totalmente. Y Dios te puede hacer una persona nueva, siempre y cuando tú puedas llegarte delante de su presencia y pueda tomarlo a Él como en primer lugar y pueda tomarlo a Él como un ser que puede cambiar tu vida, un ser que puede cambiar tu familia, un ser que puedes vivir para Él, por Él y para Él. Y bueno, yo te pido que te suscribas a este canal y algunos errores sí en este video, pero el deseo de mi corazón es que tú recibas esta palabra de fe, esta palabra de ánimo para que avances en los caminos del Señor. Dios te siga bendiciendo. Amén.